Hola a todos, este es mi video reporte del primer módulo que se llama Sensibilización en Género. Con respecto a las primeras tres preguntas, la primera dice, ¿cuáles son las diferencias entre sexo y género? Para mí, el sexo es meramente biológico, es decir, que lo podemos definir como las características físicas y biológicas que definen si se es hembra o macho. Y el género, por su parte, es un constructo social y no tiene nada que ver con las funciones o características biológicas. Es decir, está definido por roles y estereotipos generados por la misma sociedad. Por lo tanto, son relativos con respecto a la cultura y a la época en el determinado caso cuando sucedan, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia, para mí, una de las diferencias es que definiendo estos dos términos y debido a la naturaleza biológica del sexo, por decir de algún modo o de alguna forma, el sexo es fijo. ¿Qué quiere decir? Que sus cambios son marcados por la evolución de la raza o de la especie, lo cual comprende periodos de tiempo muy prolongados entre un cambio y otro cambio. Por lo tanto, para mí esa es la mayor diferencia. El sexo es meramente biológico y el género es relativo a la cultura donde se desarrolla. Para mí esas son las diferencias. ¿Sale? Después nos viene una situación o una pregunta dentro de la actividad de reporte que dice, define qué es el rol de género. Para mí, esto se refiere a las normas que, aunque no están escritas, son legadas o asignadas por la misma sociedad. Incluso son aprendidas por cada uno de los individuos con referencia a lo que según la misma sociedad debe corresponder, o más bien, según la sociedad es lo que corresponde a los hombres o a las mujeres, o a ser un hombre o a ser una mujer. ¿Sí? Para mí esos son los roles. Ejemplos de roles, pues la maternidad o el ser ama de casa en las mujeres, y en los hombres el ser el proveedor o el ser el que sale a trabajar. Esos son los roles, el rol de padre, el rol de madre. Por su lado, cada uno están relativamente bien definidos por cada una de las sociedades donde nos desarrollamos. También viene otra opción, o otra pregunta que dice, ¿qué es un estereotipo de género? Para mí, los estereotipos de género son ese grupo de creencias que se convierten en ideales, así de sintetizado. Por ejemplo, la diferencia entre estos dos conceptos la podemos ubicar de esta forma. Los estereotipos se caracterizan por un prefijo que es el deber ser. Por lo tanto, también se refiere mayormente, o por lo que yo alcancé a entender, se refiere mayormente a actitudes y se refleja en adjetivos calificativos. Por ejemplo, la mujer debe ser más sociable, más amable, más sumisa, o el hombre debe ser más fuerte, más rígido en su forma de expresarse o de educar o de transmitir emociones. Son más sólidos, las mujeres somos más susceptibles. Y estos son los ejemplos que yo puedo dar como estereotipos de género. Viene otra pregunta que dice, ¿cuáles son los dos tipos de factores que determinan nuestra identidad? Existen dos factores. Uno que de algún modo es como inherente, es decir, que son nuestros o nacemos con ellos. Por ejemplo, la raza, el color de piel, la familia a la que pertenecemos, la nacionalidad, entre algunos otros, ¿sí? Y el otro factor es adquirido con el tiempo. Al decir adquirido es que lo vamos
moldeando, lo vamos aprendiendo. Por ejemplo, el carácter lo vamos formando, la situación, el estado civil o las creencias que practicamos o que desarrollamos, ¿sí? Todo esto va englobado dentro de esos dos, van de la mano para formar una identidad. Entonces, son totalmente necesarios y van unidos, ¿sale? Y en la segunda parte del reporte viene una pregunta que dice: ¿cómo has vivido hasta el momento los roles de género? Para mí, yo puedo decirles que yo he desarrollado mis roles de una manera muy tradicional, obvio, por la forma en la que fui educada, ¿sí? Aunque también me he tratado de involucrar en roles propiamente reconocidos de forma como masculinos, entre ellos a lo mejor practicar algún deporte que es conocido como de hombres, el fútbol o el básquetbol, que son más conocidos como deportes masculinos. A mí me gustan, a mí me gustaba jugar canicas, a mí me gustaba jugar trompo, y eran los deportes que hacían los niños, o lo que te decían antes, las niñas no juegan carritos o no juegan canicas, y los niños no juegan con muñecas, o no juegan a la comidita, o no juegan a la mamá y el papá. Yo era más adepta y hasta el momento creo que soy más ruda, soy más masculina que muchas otras mujeres, ¿sí? Por lo tanto, yo considero que mis roles, más bien los roles, los he ido desarrollando de una manera tradicional porque no dejo de realizar mis funciones como mujer, pero me inclino por muchos roles masculinos, ¿sale? Viene una segunda pregunta también que dice: ¿qué tan fuerte ha sido el peso de los roles y estereotipos de género tradicionales en tu entidad? Yo puedo decir que en la generación que a mí me tocó desarrollarme, o en la que me tocó crecer, no me han causado ningún tipo de conflicto, afortunadamente, porque en esta época en la que a mí me tocó desarrollarme, ya habían existido mayor incursión de la mujer en los roles masculinos. Entonces, a mí no me ha causado ese tipo de conflictos, repito, pero ¿cómo explicarlo de una manera clara y que no los confunda? A mí esta situación de poder incursionar dentro de los roles masculinos, para mí ha sido muy fácil, no he tenido tantas trabas. Habrá quienes son más tradicionalistas y dicen: ¿cómo te pones a jugar a esto? O ¿cómo te pones a desarrollar a lo mejor en el ámbito laboral realizando actividades de hombres? Porque sí las he realizado. Me he puesto al parejo de algunos hombres. Y no, a lo mejor no lo he hecho mejor que ellos, pero he podido igualarme a su desempeño. ¿Por qué? Porque a lo mejor soy muy capaz. Pero bueno, eso es extra, ¿no? Pero yo creo que sí se me ha facilitado y que no hemos tenido ese tipo de conflictos como pudieron haberlos tenido generaciones pasadas, o mujeres, en este caso, mujeres que tuvieron que pelear con uñas y dientes para poder ir alcanzando esos espacios en esos roles que se conocían meramente masculinos, ¿sale? Y luego viene otra pregunta que dice: ¿cómo ves que ha influido en lo que tú esperas de otras personas y el trato que tú les das, ya sea en tu vida profesional, laboral, familiar, etcétera? ¿Sí? Para mí, yo creo que tanto los roles como los estereotipos, influyen directamente en el desarrollo y la formación personal de cada uno de los individuos en todos los ámbitos de su vida. Y aún con la incursión de la mujer en los avances en cuestión de igualdad de género, en la realidad, desde mi punto de vista, aún es muy variable el resultado
dependiendo si se es un hombre o se es una mujer. Esto para mí creo que sí va a ser todavía hay un largo camino por recorrer, porque es muy difícil tratar de desarraigar esas tradiciones o esas costumbres o esa forma de pensar, ¿sí? Sin embargo, yo procuro, cuando trabajo con mis compañeros, hombres, mujeres, siempre procuro tratarlos por igual, sean hombres, mujeres. No hay algo que nos haga más o nos haga menos que el otro. Como seres humanos somos iguales. Pero insisto, para mí también considero que es muy difícil desarraigar esa manera tan tradicional de educar, porque como mamá también lo digo, para mí, por ejemplo, la mayoría de las personas, entre ellas yo, cometemos muchos errores, y como nosotros como papás somos los que educamos, no tenemos esa conciencia de educar de manera igualitaria. Yo tengo puros varones, entonces eso no me permite poner un punto de comparación. No tengo una, ¿cómo decirlo? No tengo un punto de comparación, valga la repetición, ¿no? Donde puedo decir, ay, voy a tratar a mis hijas igual que a mis hijos. Tengo puros varones, entonces no tengo esa opción. Pero creo que nosotros como padres, a la hora de educar, tenemos ese conflicto, y cometemos muchos errores en el intentar tratar de desarraigar esos puntos, ¿sí? Y pues esas son las conclusiones a las que yo llegué en mi reporte. Espero que sean claras, y pues ahí estamos. Saludos.